¿Qué tienen en común Francia, Nueva Orleans y uno de los desayunos más famosos del mundo? Una masa aparentemente simple, pero que se puede convertir en algo extraordinario, porque un gran beignet debe de ser crujiente por fuera, ligero por dentro y tan esponjoso que prácticamente desaparece cuando le das la primer mordida. Hoy lo vamos a hacer juntos. Te voy a compartir 5 secretos que separan al beignet de esos que no son tan ricos o tan bien hechos, de los que son espléndidos. Y al mismo tiempo, bueno, vas a aprender un poco acerca de la historia. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal de YouTube, no te olvides de poner dedito para arriba y si puedes, pues suscríbete. Hoy es un día especial. Normalmente yo no hago snacks dulces o postres, mucho menos utilizo la fritura profunda, pero en semanas anteriores te compartí la técnica, cómo tener o dominar la técnica perfecta de la fritura profunda. Y muchos de ustedes me escribían acerca de, oye, ¿por qué no nos compartes un postre frito? Y este postre o snack, bueno, pues tiene muchísimo tiempo. Imagínate, aunque normalmente asociamos los beignets con Nueva Orleans, su historia comenzó en Francia. La palabra beignet significa simplemente masa frita. Y durante siglos los franceses prepararon diferentes versiones de lo que hoy conocemos como los beignets, que llegaron a Luisiana, ¿no? Al estado de Luisiana, en la Unión Americana, en el siglo XVII. Y llegaron, bueno, pues con las recetas de los franceses. Algo que pasó es que, como normalmente sucede, cuando los inmigrantes llegan a algún nuevo lugar, llevan sus recetas y adoptan algunas características del lugar al que están llegando. Así que la receta tradicional de los beignets cambió un poco a la versión moderna, que hoy conocemos como, pues sí, puede ser como una almohadita, ¿no? Porque no es una dona, como una almohadilla frita que es casi hueca por dentro y que se te deshace en la boca. El lugar más famoso, eso sí, el lugar más famoso para comer beignets sigue siendo el Café du Monde, ¿no? Que se fundó en 1862 y que tiene más de 160 años sirviendo estos beignets modernos ahí en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Y la verdad es que es una experiencia increíble. Todo esto para decirte o irnos con el primer paso de la receta. Lo que tengo acá es levadura activa. No te preocupes por las cantidades, acuérdate que siempre te las dejo escritas, todas mis recetas, en el cuadro que está justo abajo del video que estás mirando ahorita. Ahí está la receta estandarizada. Y recuerda también que puedes darle para adelante y para atrás cuantas veces quieras, no tienes que volver a anotar, a menos que sea una práctica común tuya. Lo que tengo acá entonces es levadura seca y activa. Le voy a agregar un poquito de agua tibia. Cuando digo poquito, no te preocupes, insisto, abajo está la cantidad exacta. Y después le voy a agregar leche tibia también, ¿ok? Lo voy a mezclar y vamos a permitir que se vaya fermentando o que comience a trabajar. Esto normalmente te va a llevar aproximadamente unos 10 minutos, ¿ok? Lo único que tienes que hacer por ahora es esto, dejar a una temperatura ambiente. Y aprovecho y te platico que la primera vez, ¿no?, que estuve ahí en el Café du Monde fue justo después, aproximadamente 9 meses después del tremendo huracán que azotó esa parte de la Unión Americana. Y fue justo como pues un apoyo, ¿no?, para la comunidad de Nueva Orleans, porque justo hicieron una campaña internacional en la que pedían pues el apoyo de turistas para que volvieran a renacer. Y hoy pues Nueva Orleans, esto fue hace 14 años aproximadamente, pues ha renacido y me parece que es un sitio extraordinario. Si te gusta el jazz, bueno, lo tienes que visitar sin duda, sin duda. Y la cocina criolla es una cocina extraordinaria también, que vas a poder vivir ahí, hacer el recorrido por las mansiones estas que se conocían como los plantation houses. En fin, vamos a dejar que esto cambie y regresamos con el resto de la receta, ¿vale? Y este es el momento perfecto, 5 minutos después aproximadamente, para que agreguemos el resto de los ingredientes. Agrego el huevo y voy mezclando. Adicional al huevo le pongo la esencia de vainilla. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner esto en un tazón un poco más grande. Al final lo vamos a hacer en la batidora, pero ahorita yo quiero que tú vayas viendo todo el proceso, ¿ok? Lo que hice es que dividí en 2 la harina, ¿ok? Y esto lo voy a mezclar con una espátula. Esto nos va a quedar súper suelto. Es la primera fase de la receta, no te preocupes.
Y es que, fíjate, una masa demasiado densa, ¿no? Para los vignettes no nos va a servir. Una masa demasiado húmeda va a perder estructura. Lo que estamos buscando es una masa suave, que sea ligeramente pegajosa, pero al mismo tiempo que sí sea manejable. O sea, lo que estamos buscando es un punto medio entre masa de pan y una masa para brioche, por ejemplo. Le doy la vuelta. Y te cuento, fíjate, hay un dato que es, yo le diría el dato curioso, ¿no? La mayoría de los errores en las masas fritas comienzan justo por el exceso de harina, ¿ok? Así que sigue, pues sí, las cantidades que te estoy dejando aquí abajo para que no batalles. Amasar, pues no solamente es mezclar, lo que estamos haciendo aquí es una red microscópica, ¿ok? Esta red lo que va a hacer es, está atrapando el gas producido por la levadura y va a ser responsable de esos huecos internos que normalmente estaríamos buscando en los vignettes. Si te das cuenta, ahora tengo una textura un poco más, ligeramente más espesa o similar a la de los pancakes. Y el siguiente paso va a ser muy simple. Ya que hicimos esta primera fase, ¿te das cuenta? Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a cambiar todo, lo vamos a poner en una batidora y aquí voy a poner la mantequilla. Puedes utilizar mantequilla en cubos, temperatura ambiente o mantequilla derretida y de esta manera digamos que lo vamos a hacer mucho más rápido. Voy a agregar aquí esta primera fase que ya había quedado mezclada y después voy a agregar la segunda mitad de harina. Y muy importante, no vamos a dejar nada en el tazón. Para las personas que nunca han probado estos vignettes, escríbanme aquí abajo, se van a animar a prepararlos. Sobre todo, ya que los vieron, a lo mejor sí se les antoja. Y para quienes ya los han probado, ¿qué tan frecuentemente los hacen en casa? Yo pensé que esta podía ser una buena opción, ¿no? Ahora lo estoy grabando en pleno verano y lo estoy estrenando también en el verano del 2026. Aclaro esto porque pues la verdad, como te puedes dar cuenta, tengo recetas de hace 10 años aquí en mi canal de YouTube y me gustaría, ¿no? Que si tienen hijos pues chicos o medianos con quienes quieran tener una actividad, pues creo que esta puede ser una muy buena actividad. Si son todavía muy pequeños, tengan cuidado nada más en la última fase, que es la de la fritura profunda, ¿ok? Regreso con la receta, agrego la harina, me lo traigo a la batidora y vamos a permitir que se vaya mezclando hasta que tengamos una masa que sea fácil de manipular, se va a despegar de los laterales y la vamos a dejar reposar por unos 20 minutos, ¿ok? Temperatura ambiente y tapada con papel adherible. Ponemos la masa y vamos a dejar reposar, ¿ok? Mira, esta es la masa ya fermentada. Y aprovecho para contarte un poquitito acerca de la fermentación. La levadura, pues la levadura necesita tiempo. No intentes apresurarla. Durante la fermentación lo que está sucediendo es que se desarrolla sabor, se desarrolla aroma, se desarrolla textura. Y una masa suficientemente fermentada, pues te va a dar la textura perfecta. Una que no esté suficientemente fermentada, te va a dar una textura pesada. ¿Cómo sé que está suficientemente fermentada? Bueno, pues parece que está viva. Ahorita te la voy a enseñar. Y la razón es que una buena fermentación crea suficiente estructura interna para que en el momento en el que la llevemos al aceite se absorba menos grasa durante la cocción. Mira, esto que está aquí elevó demasiado su tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es que yo la voy a estirar un poco. Digamos que el corte perfecto lo vamos a hacer de 5 a 7 centímetros. Es una especie de, pues no es un cuadrado perfecto, pero lo vamos a hacer así justo para evitar que se desperdicie. Ni demasiado pequeños ni demasiado grandes, ¿ok? Sin oprimir con demasiada fuerza, no quiero que se pierda todo el aire que tiene acá adentro. El resto lo estiro con las manos, ya tengo una especie de rectángulo. En el momento en el que yo hago esto, el volumen sigue siendo interesante y cuando alcanzo a mirar un poco hacia atrás, quiere decir que esa es la textura que estabas buscando para cortar.
Y esto lo puedo hacer con un cortador de pizza, perdón, lo puedes hacer con un cortador, con un cuchillo, lo que tú prefieras. Y vamos a hacer estos cuartos. Y de aquí, bueno, viene la siguiente fase, la fritura profunda. Si quieres conocer un poco más acerca de las técnicas perfectas para la fritura profunda, pícale aquí arriba. Dediqué un capítulo entero para esto, y creo que quedó bastante bueno. Si quieres recetas hechas en freidora de aire porque no te gusta utilizar la técnica de la fritura profunda, pues también pensé en ti. Y te dejo un capítulo completo que está acá. Ahora, el siguiente paso, vamos a hacer algo que aprendimos en ese capítulo de la fritura profunda, es que la temperatura ideal, por ejemplo, para los vignettes es de 175 a 180 grados centígrados. Esto es importante, el tipo de termómetro que tienes que utilizar no es el termómetro que utilizas para temperatura interna de carne, ¿ok? Tiene que ser un termómetro especial, se conoce como un termómetro para caramelo, ¿ok? Ese es el que puedes meter aquí. Si utilizas otro, probablemente lo que suceda es que lo eches a perder. Así que mejor utiliza uno adecuado. Dentro de los tips que utilizamos en este capítulo de la fritura profunda fue el de utilizar un pedacito de madera, meterlo y ver que si tiene burbujas suaves alrededor, es la temperatura adecuada. Se empiezan a ver algunas burbujas suaves, unas burbujas suaves alrededor, ¿ok? No deberían de ser burbujas arrebatadas. Si son burbujas arrebatadas, quiere decir que la temperatura está demasiado elevada. Había yo hecho una mini bolita de la masa de la vignette para que también lo utilices como una referencia. No debería de regresar rápidamente. Si te das cuenta, llegó hasta el fondo del sartén, tocó la base y después regresó. Esa es la temperatura perfecta, ¿ok? Porque si no se te van a quemar. Ahora que ya sabemos qué es la temperatura adecuada, lo que vamos a hacer es que vamos a poner dos. Acuérdate, esto también te lo mencioné en el capítulo de fritura profunda. Si tú metes demasiadas cosas, no al mismo tiempo al aceite, pues lo que va a pasar es que se te va a bajar la temperatura muy rápidamente. De afuera hacia adentro y sin salpicar, de afuera hacia adentro. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner una charola con un rack arriba. En lugar de poner un plato con papel adherible, lo que hago es que pongo la rejilla va a hacer que entre aire por la parte de abajo y por la parte de arriba. Dale una vueltita a tu beignet. Y justo lo que tienes aquí es estas almohaditas de las que habíamos hablado. Deja que escurra el excedente. Mira qué bien se ven, ¿no? Ahorita voy a tomar mi teléfono para que tú veas por arriba cómo se ven. Retiro el excedente, por eso estoy utilizando una cuchara acanalada. No te traigas el aceite a la charola, permite que caiga acá. Y lo que nos falta, meto estos últimos dos, y lo que nos faltaría es, bueno, pues sí, esa lluvia súper generosa de azúcar glass, ¿no? Que es el momento mágico, es lo que a los chavitos les encanta ver. Ahora lo venden los vignettes en Disneylandia, o sea, no tienes que ir a Nueva Orleans, los venden en un chorro de lugares, ¿no? En cualquier barrio en donde haya una influencia francesa, casi que vas a encontrar los vignettes. Escríbeme tú dónde los has probado, en dónde te gusta comprarlos, para que yo sepa, ¿no? Y en una de esas, bueno, pues ir y probarlos. Ahora sí, lo que viene es esta lluvia de azúcar glass, súper generoso. ¿Sabes lo que dicen? Que en realidad no deberías de alcanzar a ver abajo del azúcar glass. O sea, que debes de cubrir perfectamente bien el viñedo sin que se vea, pues sí, el colorcito del viñedo abajo del azúcar glass. Así que con esto te quiero decir que la cantidad de azúcar glass que utilizan es sumamente generoso. Y algo que te deja saber que alguien visitó este sitio, ¿no? El tradicional de Nueva Orleans, el Café du Monde, es que normalmente se te ensucia la camisa, sí o sí, con azúcar glass. Un consejo que te quiero dar es nunca aspires aire, ¿no? Antes de darle la mordida a los vignettes, porque te va a provocar mucha tos, porque claro, lo que va a pasar es que se te va a ir el azúcar para adentro. Déjame le doy la vuelta a estos que dejé adentro.
antes de que sea demasiado tarde. Perfecto. Y ahora sí, en lo que se terminan de hacer, bueno, pues escríbeme aquí abajo, ¿qué opinas? ¿Te gustó el contenido de hoy? La textura debe de ser crujiente por fuera, ligera, como si fuera aire lo que estás mordiendo. Exactamente así es como debe de ser. Y ahora, bueno, pues si te gustó el contenido de hoy, ya tienes como los 5 pasos para hacer estos vignettes en casa, tal vez ahora en el verano, para con tus hijos, para ti, para lo que tú quieras. Déjame le doy una mordidita. Sumamente bueno. Soy tu chef Oropesa y nos vemos a la próxima. Escríbeme aquí abajo, ¿vale?